Hola, bienvenidos una vez más a este canal. Continuamos con nuestra serie de Python. Hoy vamos a hablar sobre los decoradores. Los decoradores también son funciones que nos permiten modificar el comportamiento de otras funciones. Ayudan a cortar nuestro código y hace que sea más Python. Si alguna vez has visto un arroba antes de alguna función o antes de algún código, estás ante un decorador. Veamos un ejemplo muy sencillo de una función. Vamos a crear esta función. Como siempre iniciamos con dec. Vamos a llamar decorador y creamos la función que le vamos a decorar o que vamos a cortar. Dos puntos. Definimos la función. Abrir nueva función, la cual va a tener dos parámetros. Va a tener A y B. Y me va a imprimir esto, llamando a la función. Llamando a la función. Y luego que la llame, igualamos a otra variable, a función de A y B. Ya es que no dice función. Que me imprime. Se está llamando. Se ha llamado la función. Y luego me retorna lo que tiene C. Y return. Le puse nueva función. Me retorna la nueva función. Así sería una función. Si hacemos el decorador, es decir, nosotros creamos la función que se llama decorador. Para saber que vamos a utilizar ese decorador, llamamos decorador y definimos la función suma print ingresa la función suma y luego de eso me retorna la operación A más B print, la operación suma con los parámetros. Vamos a colocarle 5 y 8. ¿Sí? Entonces imprimamos nuestros valores. Hay un error. Recuerden los dos puntos. Entonces, como pueden ver, ingreso aquí a la función. Dice llamando a la función. Cuando ingresa aquí se está llamando. Luego hace esta operación. Ingresa la función suma. ¿De dónde pasó? Aquí. Saltó mi decorador. Después ingresa se ha llamado. Y luego me da el resultado de la operación. De 8 más 13. Bien, entonces una vez que vemos este ejemplo, como ella va tomando los valores y me va retornando, lo que hace mi función, recuerden que aquí definimos la función decorador, lo que hace la función decorador es definir una nueva función que encapsula o envuelve o encierra la función que pasa como entrada, es decir, la función, nueva función, ¿no? Lo que hace es hacer uso de dos print, uno antes y otro después de la llamada a la función. Tenemos un print, tenemos el otro print. Por lo tanto, cualquier función que use arroba decorador tendrá dos print, uno al principio y otro al final, dando igual lo que realmente haga la función. Vamos a ver otro ejemplo, a ver si se entiende mejor. Vamos a definir aquí, definimos la función decorador, pero aquí le vamos a colocar
al principio le vamos a colocar arroba decorador. ¿Sí? Decorador. Ok, con eso mismo entonces hagamos otra función para que podamos ver otra vez cómo usamos el decorador. Vamos a definir otra operación. Hicimos una suma, vamos a hacer una resta, ¿no? Vamos a restar los valores que tenemos de A y B. Print entra la función resta y me hace la operación. Mi return la operación a menos b. Entonces llamamos a resta sin imprimirla. Y 3. ¿Sí? Entonces veamos los valores que nos devuelve. Vamos a quitarle el print a la suma. Vamos a imprimirla a ver qué valores nos da. Imprimimos práctica. Entonces, llamando a la función, ingresa aquí. Llamando a la función, ingresa a la función suma, pasa por aquí. Se ha llamado, ingresa a este print, llamando a la función, vuelve, ingresa aquí, entra a la función resta, hace la operación y se ha llamado, finaliza. A veces como que se entiende mejor, o sea, primero pasa por uno, hace este proceso, luego ingresa a mi decorador, a mi función acortada, podríamos decirlo así. Luego imprime el valor y me ingresa a la otra función, como podemos ver aquí el ejemplo. Llamando a la función, ingresa a la función suma, se ha llamado, llama a la función resta, entra a esa función resta, y después nos dice que se ha llamado, es decir, ingresa respectivamente a cada función y nos da la operación. Claro, como lo imprimimos aquí, no nos da ni la suma ni la resta. Entonces vamos a explicarlo un poquito más. Antes que nada, hay que entender que todo en Python es un objeto. Incluso las funciones también son objetos. De hecho, se puede asignar una función a una variable y vamos a ver la diferencia. Vamos a eliminar todo esto. Si yo creo una función que se llama y esto llama a la función cuando hago esta opción, llama la función. Cuando hago esto, estoy llamando a la función que creé. Si digo solamente di hola, esto hace referencia, ¿no? Referencia a la función, pero no la llama. Bien, para que la llame yo tengo que colocarle estos dos paréntesis. Aquí llamo a mi función, aquí simplemente hago referencia, es decir, como que la nombro solamente. Tenemos estas dos opciones. Bien, entonces vamos a colocarle aquí en numeral, en comentario, perdón, para que podamos entender, para que podamos aquí entender lo que les quiero explicar. Bien, vamos a definir nuestra función di hola, ¿verdad? Que dije que se llamaba di hola. Ahí ya definimos nuestra función. Ella va a hacer la operación, que es la siguiente, me va a imprimir hola porque es lo que quiero que diga. Perfecto. La función 1, recuerden, di hola llama a la función y esta, bien, vamos a seguir. Bueno, una vez que definimos aquí la función, vamos a imprimir para ver los resultados y las diferentes opciones. Vamos a describir la función 1, ¿qué le vamos a asignar?
lo que expliqué ahora. Diola con los dos paréntesis, ¿sí? Y F2 va a ser igual a diola, pero sin los paréntesis. Okay. Vamos a imprimir. ¿Qué nos muestra? Como pueden ver, esta, la primera, me llama la función y me dice hola. Cuando la llamo sin los dos paréntesis, es decir, hago referencia a la función, pero no la llamo, no me muestra nada. Me dice que su valor está vacío. Entonces esto, cuando asignamos, bien, que podemos asignar la función a las variables y nos va a devolver este valor dependiendo de cómo nosotros hagamos referencia a ella, cómo la llamemos. Teniendo esto claro, se pueden definir funciones dentro de otras funciones. La función operaciones define suma, tenemos resta, y dependiendo de los parámetros de entrada, ella nos va a devolver uno u otro valor, ¿sí? Vamos a definir una función llamada operaciones con un parámetro de entrada o sea, las operaciones que nosotros queramos realizar. Vamos a definir la función suma con los parámetros de entrada a y b, es decir, solo me va a sumar dos valores y me va a retornar la operación A más B, ¿sí? Perfecto, entonces creamos otra función, definimos a resta con los parámetros de entrada A y B y me va a retornar la operación de A menos B, ¿sí? Ok. Si la operación, nuestro parámetro de entrada va a ser igual a suma, es decir, a la función que vamos a llamar a la operación que queremos hacer, entonces me va a retornar suma si no y el x. Si operación es igual a resta, entonces me retorna resta. Entonces vamos a llamar a nuestra función. Entonces decimos función suma va a ser igual a operaciones, es decir, a esta con la opción entre comillas suma. Vamos a imprimir el valor. Print función suma, porque le acabamos de asignar una variable, función suma. Le asignamos los parámetros de entrada 4 y 8. Debería imprimirnos un resultado. Porque no me imprime nada por la indentación. Para ver, ah, sí, perdón. Está mal indentado. Ajá. Entonces me imprimo 4 más 8, suma. Hacemos lo mismo con la función suma, va a ser igual a operaciones, pasamos resta, print función suma y le pasamos los parámetros. Vamos a pasarle 4 igual, ponerle 8. Hay error que escribí mal, función suma, perdón, ahí no dice resta. Bien, entonces llamamos a la función dos veces, ¿sí? Operaciones y operaciones, pero con opciones diferentes. En una me hace una suma y en la otra me hace la resta y me va a devolver dos valores distintos. Entonces podemos ver cómo podemos llamar las funciones y encapsularlas, ¿no? Ahora ya podemos dar la última vuelta y escribir nuestro propio decorador, ¿sí? sin hacer uso del arroba. Por un lado tenemos el decorador que recibe como entrada una función y devuelve otra función decorada. Por otro lado, la función suma que queremos decorar. Vamos a definir nuestra función decorador
con nuestro parámetro de entrada, definimos una nueva función, o una función envuelta, no sé cómo definirla. Solamente estos nombres para que podamos entender lo que hace cada función. Vamos a que me imprima decorador antes de llamar a la función. Decorador antes de llamar a la función. C va a ser igual lo que trae la función con los parámetros A y B. Luego print decorador después de llamar a la función. Return C y return nueva función. Me devuelve la función, la nueva función. Entonces vamos a definir la operación suma, la que estamos llamando aquí, la que nos va a realizar la operación. Dentro de suma y return A más B. Llamamos función decorada. Aquí es nueva función. Vamos a crearla así más bien. Función decorada. Para que podamos ver la diferencia, va a ser igual a decorador, nuestra función decorador, con nuestra operación suma. Y le pasamos los parámetros. Entonces función decorada con los siguientes parámetros. Vamos a seguir con el 5 y el 8. Le vamos a ver qué resultado nos da. Está siempre mal escrito aquí, llamar. Bien, entonces entrando a la función, vamos a poner esto más grande para que se vea. Vamos a volver vamos a volverla a imprimir. Entonces dice decorador antes de llamar a la función. Entonces decorador antes de llamar a la función, paso por aquí. Después decorador dentro de suma, hizo esta función C, llamó a la función, recuerden, función que contiene decorador, y pasa por aquí y dice dentro de suma. Y después que hace esta operación, pero como no la estamos imprimiendo, no vemos la operación. Y después decorador después de llamar a la función, paso por aquí y retornó lo que tiene C. Entonces, haciendo uso de un decorador y pasando como entrada una suma, recibimos una nueva función decorada con una funcionalidad nueva, lista para ser usada. Sería el equivalente al uso del arroba, ¿no? También tenemos los decoradores con parámetros. Entonces, esta es una forma de utilizar nuestros decoradores. Ahorita no le vemos la funcionalidad, puede ser que dice, no, más bien estamos agregando más. Pero al momento de realizar funciones específicas que queremos que nos muestren un resultado o que nos pase según los valores que le estamos ingresando, vamos a hacer uso mucho de estos decoradores para nosotros poder mejorar nuestro código en Python. Podemos ver los decoradores con parámetros. Esto nos pasa porque a veces nuestras funciones, nuestros decoradores, queremos que tengan algún parámetro de entrada para poder modificar su comportamiento. Se puede hacer envolviendo una vez más la función como se muestra, como hemos mostrado anteriormente. O vamos a ver nuestra práctica. Mi decorador, el argumento, vamos a definir decorador real. Vamos a declarar una función. Definimos una nueva función de A más B, perdón, A más B no, los parámetros A y B. Me va a imprimir lo que trae mi primera función. C va a ser igual a lo que trae que función.
lo que pasa por parámetro con los parámetros A y B. Volvemos a imprimir en este momento lo que tiene el argumento. Y retornamos el valor de C. Retornamos la nueva función. Y retornamos, ¿cómo le puse? Decorador real. El decorador real. Entonces con mi decorador, arroba, mi decorador, ¿cierto? Le puse mi decorador, y le puse así, mi decorador, ajá. Vamos a decir que nos imprime esto antes y después. Y después, y definimos nuestra función suma con los argumentos de entrada. Print, ¿qué me puede imprimir aquí? Vamos a igual que esta ahorita. Entra en la función. Entra en la función suma, porque ingresamos aquí a suma, y me va a retornar, si lo mandamos a imprimir, claro, la operación de A más B, ¿sí? Entonces llamamos a suma y le seguimos pasando los mismos argumentos 5 y 8. Entonces veamos que nos imprime esta opción. Entonces imprime esto antes y después. Entonces paso por aquí, entra la función suma, imprime esto antes y después. Bien, entonces vemos aquí los argumentos. Mi función decorada tiene los argumentos A más B, solicita esto. Entonces cuando ingresamos a la función decorada, imprime esto, tomó la función, hizo la operación y nos retornó lo que tiene la función. Retornar la función y el decorador real, y el decorador nos imprime estos antes y entra a la función, ¿no? Entonces esto es simplemente para entender cómo nosotros utilizamos las funciones y los decoradores según nuestras necesidades. Bueno, ahorita lo que estamos viendo son, como digo, puros ejemplos, pero a la larga, entendiéndolos cómo funcionan, nos van a ser de gran utilidad. Una de las utilidades más usadas de los decoradores son los loggers. Su uso nos permite escribir en un fichero los resultados de ciertas operaciones, qué funciones han sido llamadas o cualquier información que en un futuro resulte útil para ver lo que ha pasado con nuestras funciones, ¿no? Veamos este ejemplo con un uso más complejo del decorador log, que escribe en un fichero los resultados de las funciones que se han llamado anteriormente. Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a hacer la práctica con la instrucción o el decorador log. Vamos a definir a log y le pondremos fichero log. Definimos un decorador log con su parámetro función. Definimos otra función llamada decorador función, que va a tener los siguientes parámetros: el argumento y un skyward gs word, gs, y luego vamos a la función fichero log, le pasamos este argumento. Si es abierto, un opening file, dos puntos, perdón, aquí escribí mal, ahora sí, vamos para que me haga la indentación, open fichero, esto va pegado, el output o su salida, que va a ser igual a fun
con args, coma, piel, es un método while, f, comillas dobles, llaves, llave que abre, llave que cierra. Vamos a retornar el decorador de la función y vamos a retornar, como le puse, el decorador log, ¿sí? Decorador log. Entonces vamos a crear el decorador log en el fichero, vamos a poner fichero salida.log. Fichero salida.log. Definimos la función suma, los parámetros A y B, y el return de A más B. Definimos otro decorador, o el fichero salida punto log. Aquí vamos a poner resta, definimos otra función, con estos tres parámetros y nos retorna la operación de A por B entre C, ¿sí? Entonces llamamos a suma, le pasamos los parámetros 10, 30, resta, le pasamos los parámetros y multiplica, divide 5, 10 y 2. Vamos a ver, entonces aquí, como podemos ver, creamos nuestro fichero. Tenemos el fichero de salida .log y nuestra función llega hasta aquí, hasta el decorador .log. El decorador fichero salida.log nos define la operación suma, nos retorna esa operación. El otro fichero de salida.log nos hace la operación de resta y tenemos el fichero de salida.log que nos hace otra operación de división. Y aquí podemos ver que además le agregamos otro parámetro y no nos da ningún error, es decir, ella nos va a realizar la operación independientemente de los operadores que le pasemos, porque aquí ya de los operadores de los parámetros, porque aquí definimos. Así aquí estamos utilizando dos, aquí podemos definir otro sin ningún problema. Entonces así hacemos el llamado de así podemos hacer nuestras funciones con decoradores y utilizarlas repetidamente. Entonces, así nosotros vamos a utilizar nuestros decoradores más adelante cuando tengamos más práctica con nuestras funciones. Pero bueno, ya saben cómo se utiliza, cómo podemos utilizarlo indefinidamente según las funciones que nosotros definamos. Esto ha sido todo por este video, el video de decoradores. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Hasta luego.